Y en esa obra van a ver que en el último capítulo, la propuesta número 1 que tengo de las 20 o 25 propuestas, en el último capítulo, el que tenga el libro en la mano, van a ver que es la reforma electoral. Y a mí me llama mucho la atención que en la simulación de la mafia política mexicana, donde simulamos reformas para aparentar que estamos avanzando, cuando en realidad estamos protegiendo enormes cantidades de dinero dentro del sistema político empresarial eslimesco que tienen ustedes, se han propuesto todas las reformas judiciales, administrativas, de educación, energéticas, menos la electoral. La reforma electoral nunca se ha planteado porque la reforma electoral, y lo argumento en esta obra, es la madre de todas las demás reformas. Realizar una reforma judicial antes de una reforma electoral es como poner una carreta frente al caballo, o sea, no podés avanzar. No es de extrañarnos a nosotros que hemos estudiado esta situación en muchos países, que ninguna reforma judicial haya dado resultados tangibles en cuanto al mejoramiento de la efectividad y eficiencia de los sistemas judiciales. Ningún, a pesar de los cientos de millones de dólares norteamericanos, europeos, mexicanos, no ha dado lugar a mejoramiento, salvo en las encuestitas de percepción que son fabricadas por los académicos del poder. Como Benítez Manau, yo le pongo nombre y apellido a las cosas, no me gusta hablar de mi teoría, y muchos de los que andan dando vueltas como asesores de García Luna, como este señor, los Castañedas, los Aguilares Camines, los Krauses, y toda esta fauna que tienen ustedes en este país. En los datos duros no hay mejoramiento en los sistemas judiciales. En la Fiscalía Especializada para Proteger a Periodistas hay más de 1.900 denuncias con 3 sentencias. 99.89% de impunidad, 99.8% de impunidad. O sea, los datos duros de los sistemas judiciales no dan lugar a dudas que las reformas judiciales fueron reformas concebidas e implementadas por mafiopolíticos para protegerse a sí mismos, a un costo enorme para la población. Entonces, la madre de todas las reformas y la madre de todas las reformas para disminuir los niveles de violencia, mejorar el acceso de los ciudadanos a las instituciones de salud, de educación, de desarrollo social, es la reforma electoral. Entonces, el derecho electoral es clave como la pieza fundamental del rompecabezas para asegurar mayor seguridad humana hacia futuro en este país. Y en todos los países que hicieron las cosas bien, se nota que cuando encararon una reforma electoral con las pautas que voy a mencionarles más tarde, la violencia disminuye. ¿Por qué? Porque la delincuencia organizada transnacional es producto de la corrupción política. Punto y aparte. No hay otra. Si quieren que les sintetice los trabajos de 25 años, ese es el trabajo. Las pandillas pueden ser producto de factores sociales, criminológicos, etc. Las asociaciones delictuosas pueden ser erradicadas en problemas económicos o en jueces corruptos, o en policías corruptos. No, la delincuencia organizada transnacional está compuesta por políticos y empresarios legalizados, sindicalistas, líderes de sociedad civil, disfrazados, y forman redes transnacionales, por definición, que cometen delitos de alto impacto social. Hay un hecho importante. La corrupción política es la madre y el padre de la delincuencia organizada transnacional. Aquí en Afganistán, en Estados Unidos de Norteamérica, en Alemania, en cualquier lugar del mundo, esa es la ley de gravedad. Entonces, combatiendo la corrupción política, no solamente a través de mayores sanciones, sino a través de mecanismos preventivos. Y el principal mecanismo preventivo de la corrupción política es el derecho electoral, que no forma parte de la sanción penal, como ustedes saben. Es el que genera incentivos, como bien mencionó el señor rector, para que las regulaciones que se le aplican a los procesos electorales estimulen para que tú, jovencita, tú quieras ser diputada el año que viene sin estar besándole la mano a un padrino. Y yo conozco cientos de mexicanas y mexicanos que no quieren besarle la mano a un padrino y quieren entrar a la política y no pueden porque los Monreales no se lo dejan. Porque los Peña Nietos bloquean, porque los Javieres Lozanos y las Margaritas Zavalas y todo el zoológico que tienen como el elenco estable de la mafiopolítica mexicana impide que gente como ustedes pueda entrar a la política con la misma facilidad que entran en Suiza o que entran en Suecia o que entran en Francia. Y esto
se radica en los procesos electorales, en las regulaciones que se le aplican. O sea, tenés que bajarle los costos de transacción al que quiera entrar a la política sin besarle la mano a ningún cacique, a ningún padrino, a ningún líder. O sea que necesitamos una reforma electoral para que las personas que entren a la política sean las que después diseñen reformas judiciales que realmente promuevan el acceso a la justicia. Y no que traten de controlar al sistema judicial para favorecer a los intereses económicos que financian sus campañas electorales. Es un círculo vicioso, ¿se dan cuenta? ¿No? Law and Economics, derecho y economía. Entonces, tienen que entender que la buena noticia de lo que acabo de empezar a decir es que conocemos las 45 reformas institucionales que México debería implementar, están en mis libros, para que esta pesadilla, como producto de la historia mexicana, que no se inicia con Peña Nieto, claro está, la delincuencia organizada mexicana, los caros quinteros y demás, han sido instituciones en este país de por muchas décadas, como en otros países lo ha sido Al Capone y en Rusia también, o sea que esto no es nuevo. Pero esas 45 reformas institucionales que yo propongo han sido las que alrededor del planeta han probado desmantelar a redes criminales, no solamente con el derecho penal. Yo no soy un penalista acérrimo en donde la primera reacción que yo tengo es aplicar sanción penal. La sanción penal tiene que ser el último recurso del Estado ante la delincuencia organizada, en donde la base de esa delincuencia organizada son jóvenes sin alternativas de vida. Son mujeres y hombres capturados y succionados por empresas criminales que los usan como obreros. Hasta ahora yo hablé de los príncipes que están arriba, pero la base social es la base social desprotegida, donde el Estado mexicano está ausente, hay vacíos. De las 45 instituciones que propongo en mis obras, de ellas solamente 7 de las 45 son penales. Las otras son instituciones económicas, sociales, laborales, etc. O sea que no tienen nada que ver con lo penal. Y la electoral como número 1. La conversación que quiero tener con ustedes acá es basada en el hecho de que conocemos las soluciones que México debería implementar. Si es así, si las conocemos, ¿qué instituciones México debería mexicanizar de acuerdo a su tradición sociojurídica para poder desmantelar este cáncer producto de la historia mexicana? Había un gran escritor universal que decía que la historia es como una pesadilla de la cual nunca nos podemos despertar. Y eso es lo que estoy tratando de hacer en México, causar un efecto para despertar al hecho de que sí se puede terminar con esta pesadilla que están viviendo desde hace décadas ustedes. Uno puede despertar a eso. Yo creo que las sociedades salen de sus propios infiernos, especialmente cuando cuentan con los recursos humanos y presupuestarios que cuenta México. Hay una relación entre derecho electoral y seguridad humana. ¿Por qué? Bueno, el derecho electoral genera un incentivo para que el financiar tus campañas con dinero ilícito sea o muy difícil o muy fácil, ¿no? Cuando el derecho electoral no exige elecciones preliminares abiertas, por ejemplo, con precandidaturas sujetas a controles patrimoniales de 3 tipos. Gracias, Rodrigo. Cuando no exige la ley electoral mecanismos de auditoría social, mecanismos de elecciones internas abiertas al voto popular, cuando no exige ciertos elementos que vamos a recoger acá en esta presentación, es muy fácil financiar campañas con dineros ilícitos. Entonces, en ese tipo de ambiente, la delincuencia organizada se va comiendo a pedazos del sistema político como pedazos del rompecabezas, en donde, claro, ciertos políticos están cooptados, amenazados o comprados por el cartel de Jalisco Nueva Generación y otros por el de Sinaloa, sus antiguos primos, y otros por los Zetas y otros por otros grupos criminales. Hay más de 400 grupos criminales en México operando, de China, de Europa, de varios lugares. O sea que lo que ustedes ven en el periódico son las versiones caricaturizadas de los operadores mexicanos, pero hay mucha delincuencia organizada china, y rusa y ucraniana, etc. Y hay un estudio excepcional de una institución que se llama The Global Integrity Report, lo pueden bajar gratis,
el reporte de integridad global se traduce, está en inglés lamentablemente, no está en español, donde ahí te muestra que México está entre los primeros 4 países del planeta en cuanto a la escala del dinero sucio que pasa por su economía. Porque acá no hay una cultura del trabajo pro bono, honorario, los abogados no tienen esa cultura acá en México, que eso es una gran materia pendiente de las personas que estudian Derecho, de entender que las barras de abogados, los colegios de abogados deberían ser los primeros en tomar la bandera para asegurarse de que se ofrezca como obligación, por ley, que todo abogado y abogada mexicana esté obligada a contribuir un 10% de su tiempo anual a personas sin ingresos. Eso se hace en Chile. Ya no te estoy hablando de Suiza, te estoy hablando de Chile, eso se hace en Costa Rica. Eso es una materia pendiente que tiene mucho que ver con el acceso a ese derecho humano, que es el acceso a la justicia. Les hago esa pregunta, ¿quién la provee cuando el Estado no lo provee? El cartel de Sinaloa lo provee. La delincuencia organizada se apodera del tejido social cuando el acceso a los derechos humanos no está garantizado en la práctica. Y entre esos derechos humanos, quería dejar esto para lo último, entre esos 54 derechos humanos está el derecho al voto limpio, el derecho electoral. Es un derecho humano el de que tú puedas acceder a una casilla y votar sin amenazas, sin coacciones, sin compra de votos. No es una opción, es un derecho universal que por ser humano el Estado está obligado a garantizarlo. Por mérito de la sociedad civil, FEPADE estaba permitiendo y protegiendo en la medida de los pocos recursos que ellos tienen, porque no les quepa la menor duda que FEPADE está literalmente, a propósito, ahogada presupuestariamente para que no pueda actuar en todo el país. El presupuesto de FEPADE es una tragicomedia, o sea, es un presupuesto en donde no tienen helicópteros, no tienen carros, no tienen dinero para gasolina, están mandando a 3 personas a elecciones, o sea, no tienen capacidad de cubrir ni un 10% del territorio en una elección general. Está presupuestariamente ahogada, adrede, a sabiendas, por la clase política que ustedes tienen en el Congreso, que llegan a través de un sistema electoral mafioso, en donde son los Monreales que ganan las elecciones, son los Lozanos los que ganan las elecciones, son los Peñas Nietos y los Mazas y los que ven, está diseñado para que ellas y ellos ganen las elecciones. Me gustaría que le pregunten, ¿no le ven ningún problema ustedes al derecho electoral, al marco electoral mexicano? ¿Están conformes con ese sistema? Claro que lo están. Es lo que los mantiene de manera permanente, cambiando de silla entre diputado, senador, gobernador. Es el sistema diseñado para que sea así. Bueno, hay mucha gente honesta que se beneficia de ese sistema. No quiero decir que todos sean mafiosos, pero este sistema está aprobado en 67 artículos académicos, que por favor recuérdame, Edgar, de enviárselos a todos para que lo puedan leer. Está aprobado que el sistema electoral mexicano, con las características del derecho electoral mexicano, es el que más promueve a la delincuencia organizada en las experiencias que se han analizado en más de 70 países desde el año 64. Pero en esto sí, la vinculación entre el derecho electoral y la delincuencia organizada es viejísima. Y acá se mantiene totalmente ajena al debate académico. ¿Por qué será? ¿Son idiotas los profesores? Claro que no. ¿Por qué no hay un debate como el que acá se ha iniciado, lo cual justifica mi entusiasmo de estar acá junto a ustedes? Me vine desde lejos. ¿Por qué no se ha iniciado este debate antes? ¿Sí? Este sistema electoral que tenemos es una cloaca. Fue creado por los Cedillos y por los Chuchos y por la gente del PAN que lo acompañaba a Cedillo para perpetuar una situación de simulación de democracia digital. Pero tenemos un nuevo sistema nacional anticorrupción. Y yo le preguntaba a los cheerleaders, ¿cómo se llama acá? A los que bailan al ton de la 3 de 3 y haciendo consultoría, los INCOs de este país. Le preguntaba, ¿hay un componente político del Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Regulan la materia electoral?
Totalmente ausente. Todo lo que les acabo de decir no forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción. O sea que la madre de toda la delincuencia organizada y de toda la corrupción hacia abajo, porque la corrupción baja de arriba hacia abajo, no hay corrupción judicial sin corrupción política, la madre de todas las corrupciones y delincuencia organizada no es regulada por el Sistema Nacional Anticorrupción. La delincuencia organizada es supranacional, no es nacional. No es un problema mexicano la delincuencia organizada. Hay grupos de muchos países en Cancún y hay grupos mexicanos traficando argentinas y brasileiras hacia Cancún, con ayuda de agentes de inteligencia de Argentina. Eso no lo podés abarcar con auditorías nacionales. Tiene que haber un órgano supranacional de auditoría. A la delincuencia organizada transnacional no la puedes combatir con instrumentos nacionales nada más. Entonces tenés que ir pensando en instituciones supranacionales de auditoría y instituciones supranacionales de control judicial. Las políticas públicas que han dado resultados para contener a redes criminales transnacionales parten de lo electoral y bajan a lo judicial, bajan a los controles patrimoniales no penales. Ahora, ¿qué sucedió en México? En México, inmediatamente cuando llegó la versión de una ley de extinción de dominio en el año 2012 al Congreso de la Unión, inmediatamente los abogados del cartel de Sinaloa comenzaron a moverse en el Congreso de la Unión para licuar a la ley. La ley comenzó con 10 causales de extinción, o sea, 10 causas por las cuales se te puede extinguir el dominio. La más importante era que tú no puedas probar el origen lícito de tus recursos. O sea, si tú tienes una casa, deberías ser capaz, como en la materia tributaria, cuando te hacen una auditoría tributaria y el Estado te pregunta de dónde sacaste este dinero, si no tienes ningún problema en cuanto al origen limpio, le dices, lo saqué, lo heredé o lo trabajé o mi tía, lo que sea, pero podés probar que es lícito. En Colombia, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en Portugal, si tú no puedes probar el origen lícito de tus recursos, se te extingue. No quiere decir que vayas a la cárcel, no es una causa penal. Eso le da una figura muy ágil al Estado. Claro, de las 10 causales que llegó al Congreso de la Unión en el 2012 para tener una ley de extinción de dominio como la que yo recomendaba, los abogados del cartel de Sinaloa, con 4 o 5 idiotas útiles, le recortaron 7 causales. Y se vinculó a la acción penal. Por lo tanto, no es casualidad que la extinción de dominio en México no se aplique a la materia electoral. Si como parte de ese proceso se determinan irregularidades, FEPADE debería colaborar con la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y con el INE para ir al político y al jefe de campaña y decirle, a ver, ¿de dónde sacó usted esos recursos? Aplicás la ley de extinción de dominio al proceso electoral. Hoy en México es ciencia ficción, porque aprobaron la ley para la impunidad. Y además lo celebraban. Venían las agencias de la ONU y decían, hemos aprobado una ley de extinción de dominio. Fabulosa la ley. Les habían cortado 7 causales. Ahí hubo abogados del cartel de Sinaloa metidos. Ahí hubo algunos idiotas útiles con la excusa de los derechos humanos de los empresarios. Bloquearon la causal más importante, es que tú justifiques el origen lícito de tus recursos. ¿Cuál es el problema? Que en una sociedad el Estado te realice una auditoría tributaria y te pida probar de dónde sacaste tu patrimonio. ¿Cuál es el problema de eso? Asumiendo que no tienes autoridades tributarias corruptas, que eso es un supuesto, no debería haber problema con que exista esa inversión de la carga de la prueba, donde tú tienes que probarle al Estado de que tus recursos son lícitos. Eso sí, no puede ser en materia penal, porque ahí está tu libertad en juego. Se revierte la carga de la prueba solamente cuando es una materia no penal, donde tu libertad no está en juego, donde el Estado no te puede encarcelar si tú fallas en probarlo. Es solamente... Bueno, los países que han logrado implementar la ley de extinción de dominio a la materia electoral han ido a la cárcel los jefes de la bancada republicana del Partido Republicano Norteamericano hace 12 años. Tom DeLay fue sentenciado. En Alemania, en Francia, el derecho electoral concibe la acción por extinción de dominio como parte de auditorías sociales.